La Biblia es el libro de la revelación de Dios. Eso ya a estas alturas de la vida cristiana deberíamos ya saberlo. Dios nos habla a través de su palabra, muchas gracias, y Dios se revela a nuestras vidas a través de su palabra. Entonces la Biblia es el libro de la revelación de Dios. Pero también la Biblia es un libro de instrucción, ¿ok? Es un libro de revelación, pero al mismo tiempo es un libro de instrucción, de adoración a Dios. O sea que por medio de las Sagradas Escrituras, y solamente por medio de ellas, podemos saber cuál es la adoración que a Dios le agrada. Por medio del estudio de este libro, de la meditación en él, y el aprender este libro y atesorarlo en nuestro corazón, solamente de ese modo vamos a adorar a Dios como a Él le agrada. Necesitamos entenderlo y necesitamos recordarlo siempre. Y le voy a pedir por favor que abra su Biblia en un libro muy especial. El libro que le voy a pedir que leamos en esta tarde es el manual de adoración por excelencia. O sea que en este libro Dios da instrucciones de cómo Él quiere ser adorado paso a paso con un detalle sorprendente. Este libro que vamos a leer, la porción que vamos a leer, es el libro de la adoración de Dios. Tal cual, el libro de la adoración de Dios. El libro que vamos a estudiar, o la porción que vamos a estudiar, es esencial e importantísimo si queremos comprender el pacto que Dios ha establecido con la nación de Israel. Es importantísimo. Sin este libro, la Biblia no sería Biblia. Para que vayamos tomando atención y vayamos tomando el peso de lo que vamos a aprender en esta tarde. Este libro no es ni el libro más corto de la Biblia, ni es el libro más largo. Solamente tiene 27 capítulos. Este es el libro, como les mencioné, de la santidad de Dios. La palabra que en nuestra Biblia se traduce como santo o santidad, en este libro se repite más de 150 veces. O sea que tenemos que tomarle el peso. Ahora, usted ya sabe cuál libro es, así que abra la Biblia en ese libro, por favor, en el capítulo 10. Algunos todavía me miran esperando que le diga el nombre. Abra su Biblia en el libro de Levítico, capítulo 10, por favor. Antes de darle lectura, es necesario que comprendamos el flujo de la historia que se viene desarrollando. Porque si yo tomo un pasaje, sobre todo del Antiguo Testamento, y lo expongo a la iglesia tal cual como está, sin explicar la historia, es muy probable que no entendamos lo que está sucediendo. Así que le voy a pedir que preste mucha atención al desarrollo de esta breve historia. Dios sacó a su pueblo Israel de Egipto por mano de Moisés. Moisés fue a Egipto con una misión. ¿Cuál? Sacar al pueblo de Dios de la esclavitud y llevarlo en dirección a la tierra que Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Moisés va a Egipto, libera al pueblo, la nación de Israel sale de la cautividad, o de la esclavitud más bien en ese lugar, cruzan el Mar Rojo y prosiguen en su peregrinaje a la tierra prometida. Después de 3 meses de estar en este peregrinaje, llegaron a un lugar llamado Horeb, o Sinaí. A los pies del monte Sinaí es que la nación de Israel se establece, ponen sus tiendas y descansan del viaje. Porque Dios mandó a Moisés que pararan en ese lugar.
En el monte Sinaí Dios se reveló a la nación de Israel. ¿De qué manera? Con truenos, con relámpagos, con sonido de trompeta, con un terremoto. Dios llamó a Moisés y le dijo: sube acá porque te voy a dar la ley para que ustedes la cumplan y la obedezcan. Y en el monte Sinaí Dios dio a la nación de Israel sus 10 mandamientos. Eso está en Éxodo capítulo 20. De los capítulos 20 al 23 tenemos a Dios mismo explicándole a Moisés cómo aplicar los 10 mandamientos que están en el capítulo 20. Luego Dios da a Moisés las instrucciones para construir el tabernáculo, aquella tienda de campaña en la cual Dios se iba a mostrar visiblemente al pueblo a través de una nube llamada Chequina, la gloria de Dios, aquella nube de luz mediante la cual por la cual Dios iba a hablar a Moisés en la tienda de campaña. No solamente eso, Dios le da a Moisés las instrucciones para la confección o la fabricación del mobiliario santo. El arca del pacto, el candelero de oro, la mesa para los panes de la propiciación, el altar del incienso, etc. Dios le da a Moisés las instrucciones de cómo se deben construir estos muebles santos y los artefactos que iban a utilizar para el servicio de adoración. En el capítulo 40 del Éxodo, Dios aprueba lo que fue construido por los israelitas y la gloria de Dios desciende sobre el tabernáculo en manifestación de que Dios estaba recibiendo aquella construcción que Moisés y los israelitas habían hecho. El libro de Levítico comienza con los israelitas todavía ahí, a los pies del monte Sinaí. Los primeros 7 capítulos de Levítico nos hablan de las instrucciones que Dios le dio a Moisés acerca del sistema de sacrificios y de ofrendas que los israelitas tenían que realizar en adoración a Dios. Los holocaustos, las oblaciones, las ofrendas de cereales, el sacrificio de paz, el sacrificio por el pecado, el sacrificio por la culpa, el sacrificio expiatorio. Todo aquel sistema sacrificial está expuesto en el libro de Levítico, capítulo 1 al capítulo 7. Luego en el capítulo 8, Moisés ejerce, o más bien ejecuta lo que Dios mandó para los sacerdotes, y Moisés ofrece sacrificios. Moisés toma a Aarón, su hermano, y a los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los toma, les quita sus vestiduras, los lava con el agua que Dios le había dicho que dedicara para esta obra, los viste con las túnicas sacerdotales, los unge en señal de que Dios los estaba designando a ellos como sacerdotes, y luego ofrece los sacrificios por ellos. En el capítulo 9, Moisés le dice a Aarón, porque Aarón era el sumo sacerdote y sus hijos, los sacerdotes, entre comillas, ayudantes, y les dice: ahora ustedes van a realizar estos sacrificios. El libro de Levítico 9:6, Moisés dice a Aarón: esto es lo que mandó Jehová, hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. O sea, realicen estos sacrificios, háganlo de la forma correcta y Dios se va a manifestar al pueblo, Dios se va a manifestar a ustedes. Entonces Aarón toma un animalito y lo ofrece como un sacrificio de expiación por sí mismo, y después ofrece un animalito como ofrenda de dedicación. Noten lo siguiente: primero un sacrificio por su pecado y luego un sacrificio de dedicación. O sea, primero la expiación por el pecado y luego un holocausto, una ofrenda de dedicación personal. Primero pide perdón y luego te dedicas.
a Dios. No te dediques a Dios si no le has pedido perdón. Luego de ofrecer estos sacrificios, Aarón ofrece un animal en sacrificio por el pecado del pueblo de Israel y después ofrece un sacrificio de dedicación a Dios del pueblo de Israel. Lo mismo, perdón por la nación de Israel y luego la nación de Israel es dedicada a Dios. Pide perdón y después te dedicas a Dios. Cuando estos sacrificios son ofrecidos como fueron ofrecidos correctamente, miren lo que dice el versículo 24. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. O sea, actitud de adoración. Muy similar a lo que pasó más adelante con el profeta Elías, allá en el Monte Carmelo. Cuando fue el desafío contra los profetas de Baal, descendió fuego de Dios, consumió el holocausto y el pueblo se postró diciendo: Jehová es el Dios. Eso fue lo que pasó en esta ocasión. Ya teniendo esto en mente, ya teniendo nuestra mente ubicada, ¿dónde es que está ocurriendo esta historia? Ahora recién es que podemos leer los versículos que les voy a señalar. Levítico capítulo 10. Voy a leer solamente 3 versículos, del 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó. Noten esto, el mismo fuego que consumió el sacrificio, ahora consumió a los sacerdotes. Y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. O sea que Moisés reprendió duramente a su hermano Aarón por el sacrificio equivocado que sus hijos habían ofrecido. Mis amados hermanos, quiero compartir 4 puntos respecto a este pasaje. Y por medio de estos 4 puntos vamos a comprender claramente lo que acabamos de leer. Primero, voy a compartir con ustedes una observación respecto al acto mismo de adoración errada. Les voy a explicar por qué lo que hicieron Nadab y Abiú fue equivocado delante de Dios y fue una falsa adoración. Segundo, vamos a responder a la pregunta: ¿dónde se originó la falsa adoración? Esto nos va a ayudar mucho en nuestra vida cristiana. Tercero, las consecuencias de la falsa adoración. Y cuarto, ¿cómo podemos evitar nosotros efectuar una adoración falsa? Mi amado hermano, prepárese para lo que va usted a escuchar en esta hora. Vamos entonces a comenzar con el acto mismo de adoración errada. Tenemos que entender lo siguiente, amados hermanos. En Éxodo capítulo 28, versículo 1, Dios llamó a un varón para que sea el sumo sacerdote de Israel. Dios llamó por nombre a Aarón. Él fue el hombre que Dios designó para que fuera el sumo sacerdote, o sea, el encargado principal delante de Dios por el sistema de sacrificios y más aún por la condición espiritual del pueblo delante de Dios. ¿Qué hacía un sacerdote? Un sacerdote es aquel que va delante de Dios representando al pueblo. Esa es la diferencia entre un sacerdote y un profeta. El profeta habla de parte de Dios al pueblo. El sacerdote habla de parte del pueblo a Dios. Esa es la diferencia entre uno y otro. Entonces, Aarón fue llamado por Dios para ser el sumo sacerdote de Israel.
Dios es muy cuidadoso y Él mismo llama a sus adoradores. Dios no solamente llamó a Aarón, Dios llamó a sus hijos. Les repito sus nombres para que no se les olviden: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, 4 hijos varones de Aarón. Ahora, yo observo esto y, amados hermanos, es para mí un motivo de reflexión el pensar en el tremendo privilegio que estos varones tuvieron. ¿Por qué? Porque fueron llamados por Dios mismo. Dios los pronunció por su nombre. El día de hoy un joven o los jóvenes en algún momento de nuestra vida, de nuestro caminar con el Señor, sentimos un llamado interno al ministerio. Entonces empezamos a orar, empezamos a prepararnos, empezamos a aprender y llega un momento en el cual la iglesia, la comunidad dice: tú eres diácono, tú fuiste llamado al diaconado, tú fuiste llamado a la maestría, Dios te está llamando, tú tienes un llamado, o tú eres llamado al pastorado. Entonces Dios llama de una forma interna y la iglesia confirma el llamado que Dios ha hecho a sus adoradores. Aquí es muy diferente. Dios los llama por nombre y les dice: yo te quiero a ti, a ti, a ti y a ti para mi ministerio. Y no solamente para este ministerio hoy, sino a su descendencia, para que para siempre sean mis sacerdotes. Ahora, el privilegio es ese, el ser llamado por Dios mismo para el ministerio. Pero es un doble privilegio, porque los sacerdotes no solamente eran puestos en el ministerio porque Dios los llamó, sino porque tenían una ley. Cada padre tenía un mandamiento de parte de Dios. Esto está en Éxodo capítulo 13. Y es que el primer hijo nacido en el matrimonio debía ser dedicado a Dios. Entonces el doble privilegio recae sobre Nadab en este caso. Y el tercer motivo del gran privilegio de ser sacerdotes es que el día de hoy, si en esta iglesia se levantara un pastor, cuando el pastor parte a la presencia de Dios, el hijo no tiene por qué necesariamente ser el pastor de la iglesia, porque el ministerio en la iglesia no es hereditario. Hay iglesias que lo hacen así. Bueno, allá ellos. Pero en el Nuevo Testamento no está establecido de esa forma, que el pastorado es hereditario. Sin embargo, en este caso sí, el sacerdocio sí es hereditario. Si alguien puede ayudarme, por favor. Gracias. El sacerdocio sí es hereditario. ¿Por qué? Porque Aarón fue sumo sacerdote y sus hijos sacerdotes. Cuando Aarón murió, ¿quién quedó como sumo sacerdote? Su hijo mayor, que estaba vivo en ese entonces. Entonces ya el privilegio es triple. ¿Por qué? Porque habían sido llamados por Dios mismo, porque había una ley que los dedicaba al ministerio y porque al morir su padre, ellos, o el mayor de ellos, iba a asumir el ministerio. Entonces Dios diseñó este ministerio sacerdotal con sumo cuidado y con suma dedicación. Ahora, estamos viendo acá el caso de una ministración o de un acto de adoración por medio de una ofrenda de incienso. Dios había establecido una ley tajante, clara y directa respecto a cómo debía ofrecerse el incienso. Era tan detallada la ley que Dios había establecido cómo tenía que estar compuesto el incienso que se iba a ofrecer. Acompáñenme en su Biblia al libro de Éxodo, capítulo 30, por favor. Éxodo, capítulo 30. Versículos 37 y 38. Dice así. Bueno, Dios ya ha dado las instrucciones de cómo debe ser la composición y ahora dice lo siguiente. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. O sea, este incienso es único.
que no se te vaya a pasar por la mente hacer un incienso igual para ponerlo en tu casa y olerlo por mientras que haces aseo. Esto es exclusivo para la adoración. Amén. Es un elemento consagrado a Jehová porque fue diseñado por Él mismo. Esto nos hace pensar cuántas veces nosotros tomamos aquello que es un acto de adoración a Dios y lo convertimos en un pasatiempo. Y lo convertimos en algo para quitarnos el aburrimiento. Dice el versículo 38, cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Como ya lo mencioné, mis amados hermanos, la adoración a Dios es un asunto serio. Y siempre debe ser conforme a la palabra de Dios. Amén. ¿Qué fue lo que hicieron estos dos sacerdotes, Nadab y Abiú? Ofrecieron una ofrenda a Dios, un sacrificio, por así decirlo, a Dios, pero no conforme a las reglas de Dios. Dios estableció una regla para la composición del incienso, para el lugar de donde tenían que tomar el fuego para el incienso, y del modo y el horario y la forma en la cual el incienso debía ser entregado. Nadab y Abiú ignoraron las reglas de Dios, los parámetros de Dios, y de su propia iniciativa ofrecieron incienso a Dios. Amén. ¿No es esto muy parecido, mis amados hermanos, a lo que sucede el día de hoy en nuestras iglesias? Dios establece parámetros para la adoración, para la alabanza, y nosotros echamos por tierra los parámetros de Dios para hacerlos a nuestro modo. En buen chileno, para hacerlos a nuestra pinta. Hace algún tiempo atrás vi un triste video en el cual en una iglesia cristiana dijeron: vamos a adorar a Dios con esta canción, porque esta canción expresa lo que todos nosotros deberíamos decirle a Dios. Y empezaron a cantar todos una letra que dice: entra en mi vida, te abro la puerta. Y usted sabe lo que sigue en esa canción. Amén. Una canción que ha sido dedicada a una mujer, la vamos a tomar de un grupo mundano y se la vamos a dedicar a Dios. Porque así debería ser el modo en el cual debemos adorar. Amén. En una iglesia en Centroamérica, en el templo, se colgó un lienzo, no sé de qué color, más bien no lo recuerdo. Y una mujer se subió por el lienzo, prácticamente en traje de baño, usted lo entiende, y comenzó a hacer piruetas dentro del templo. Y todos los pastores y ministros aplaudían. ¡Qué hermoso, qué precioso! Y decían: gloria a Dios. ¡Qué hermoso el acto de alabanza! En el cual se están restaurando las artes para adorar al Señor. Amén. Amén. ¿Cómo será que está el día de hoy la adoración y la alabanza en las iglesias? Que se toma una canción claramente mundana, se le cambia un poco la letra y se presenta como una alabanza a la iglesia. Y la iglesia dice: ¡qué original! Amén. Las mejores canciones le cambiamos un par de letras y se las dedicamos a Dios. Por otro lado están los que le cantaban a Dios, pero ya en estos tiempos quitan el nombre de Cristo de las canciones, de modo que sus canciones sirvan tanto para cantarlas en la iglesia como para cantarlas en un pub. Como dice un famoso predicador, esas son canciones light, que sirven tanto en la iglesia como en el mundo. Amén. Así es como está la iglesia el día de hoy, mis amados hermanos, ignorando todo parámetro bíblico de adoración, ignorando todo parámetro bíblico para la alabanza. En eso se basó, o básicamente ese fue el acto de falsa adoración de Nadab y Abiú en Levítico capítulo 10. Echaron por tierra lo que Dios había establecido para ofrecer una alabanza de su propio corazón, de su propia iniciativa. Ahora la pregunta: ¿dónde es que se origina la falsa adoración? ¿Dónde es que nace esta iniciativa de ofrecer a Dios una adoración y una alabanza falsa? Primeramente, la falsa adoración comienza
en el momento en el cual se ignora la palabra de Dios. Cuando un cristiano recién convertido o viejo en el Evangelio ignora la palabra de Dios, ya sea voluntariamente o involuntariamente, ahí es que nace la falsa adoración. Hay algunos que ignoran la palabra de Dios involuntariamente, porque son ovejas que van a una iglesia donde se les da una falsa enseñanza. Entonces, cuando una oveja recibe una falsa enseñanza, ¿qué pasa con la oveja? Comienza a ejercer una falsa adoración. ¿Por qué? Porque tiene los parámetros incorrectos para alabar. Entonces, una falsa enseñanza produce una falsa adoración. Esa es una ignorancia involuntaria de la palabra de Dios. Pero hay una ignorancia de la palabra de Dios que es voluntaria, en la cual nosotros mismos preferimos no leer la palabra de Dios y decimos: yo no quiero doctrina, no quiero teología, solamente quiero a Cristo. ¿Ha escuchado eso? Yo sí. No quiero teología, no quiero doctrina, quiero solamente a Jesús. Esa es una ignorancia voluntaria del estudio fiel de las sagradas escrituras. Dice ahí mismo en Levítico capítulo 10, en el versículo 1: ofrecieron a Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. O sea, a mí no me sirve la palabra de Dios, no me sirven los mandamientos, entonces los desecho y yo ofrezco una adoración de mi propia iniciativa. Ahora, en este caso particular, ¿cuál o cuáles fueron los motivos que indujeron a estos dos varones a ofrecer este acto de adoración errado o de adoración falsa? Hay dos motivos o dos opciones de motivación para la falsa adoración. El primer motivo pudo haber sido el orgullo en el corazón de Nadab y Abiú. ¿Por qué? Porque en el capítulo 9 Aarón dirigió los sacrificios y las ofrendas que se dieron a Dios por el pecado y por la dedicación. Después de ofrecer estos sacrificios, descendió el fuego de Dios y consumió las ofrendas. Cuando eso pasó, todo el pueblo se inclinó en adoración. ¡Wow! ¡Qué gran manifestación de la gloria de Dios! ¡Qué tremendo ministro es Aarón! Date cuenta su humildad, date cuenta su dedicación, date cuenta su obediencia. ¿Cómo hizo esto? Y Dios respondió, Dios aceptó su ofrenda. ¡Qué tremendo ese predicador! ¿Cómo habla? ¡Oh, Dios lo respalda! Ese varón predica y todos terminan llorando arrepentidos por sus pecados. Sí, yo quiero ser como él. Yo quiero predicar como él. Yo me quiero mover como él. Yo quiero decir las frases de él. Esa es una opción de lo que brotó en el corazón de Nadab y Abiú. Oye, yo también quiero que toda la nación de Israel vea mi ofrenda y digan: ahí está el ejemplo de espiritualidad de la tribu de Leví. Ahí está Christianator, ahí está Spiritualator, el ejemplo que todos deben seguir. Vamos a ofrecer un incienso. Compongamos este incienso, tomémoslo de un lugar X y ofrezcámoslos a Dios. Y va a descender fuego de Dios. ¡Qué buena idea! Sí, descendió fuego y los consumió. Entonces la primera motivación humana es el orgullo, el querer ostentar, el querer ser visto. Segundo motivo bíblico posible de la falsa adoración de Nadab y Abiú: la ebriedad. ¿De qué me está hablando, hermano Esteban? Le estoy hablando de la falta de dominio propio, la falta de discernimiento que es producto de ingerir bebidas alcohólicas. De eso le estoy hablando. Levítico capítulo 10, versículo 9 en adelante. Moisés continúa reprendiendo a Aarón y le dice: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión.
¿Cuántos dicen amén a esto? Yo digo amén. No hay que beber ni vino ni sidra. Para que no muráis, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. O sea, nada de alcohol, nada de vino y nada de eso. ¿Por qué? Por lo siguiente, el siguiente propósito. Para poder discernir, o sea, para poder discriminar, para poder juzgar, para poder tomar una decisión correcta entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. ¿Quieres saber lo que está bien y lo que está mal? Entonces evita consumir cualquier sustancia o recibir cualquier influencia que pueda afectar tu discernimiento. Practicar ese deporte te hace enojarte mucho, entonces no lo practiques. Porque si actúas basado en la emoción, vas a pecar. Ver ese programa de televisión te produce emociones desordenadas, no lo veas. Porque tú necesitas ser sabio y necesitas discernir entre lo santo y lo profano. Tener tales amistades me hacen fluctuar en mi fe. Entonces no te juntes con ellos porque necesitas saber lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Hemos sido llamados a llevar una vida de sobriedad, no de ebriedad. Amén. Entonces, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. O sea, tú que estás encargado de dar la palabra, no puedes actuar por la emoción. Amén. Tienes que ser dirigido por esto, por lo que Dios ha hablado, solamente y únicamente por los mandamientos dados por Dios en su palabra. Porque ahí es donde se origina la falsa adoración, en la ignorancia de la palabra de Dios, en el orgullo del ministro y en la falta de dominio propio de aquel que dice ser siervo de Dios. Y esto fue lo que condujo a la muerte a estos dos varones, Nadab y Abiú. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la falsa adoración ofrecida por estos dos personajes? Primero, una ofensa directa en contra de Dios. Alguno dirá, pero si yo ofendo a Dios, ¿eso en qué me afecta a mí? ¿Qué? Dios te crea, Dios te diseña, Dios te ama, Dios te limpia, Dios te guía, Dios te guarda. Dios cada día te enseña sus parámetros, sus estatutos, sus leyes, sus mandamientos. Y a ti no te importa ofender a Dios. Nadab y Abiú, Dios te creó, te formó en el vientre de tu madre, te hizo nacer en esclavitud, pero te libertó, te hizo pasar el desierto, te proveyó maná del cielo, te proveyó agua de la roca, te proveyó una sombra en el desierto, te ha cuidado, te ha guardado, te ha llamado al sacerdocio. ¿Cómo se te puede pasar por la mente ofender a Dios con una falsa adoración? Amén. Tenemos muy poco temor de Dios en ciertas oportunidades de la vida. Sobre todo cuando nos toca ministrar en público. Muchas veces olvidamos el temor de Dios. Otra consecuencia de la falsa adoración, el castigo directo y certero de Dios sobre aquellos que ofenden su santidad. ¿Cuál fue el castigo de Dios en este caso particular? Fuego que desciende del cielo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿En qué otras partes de la Biblia encontramos esta manifestación del juicio de Dios? Lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 19. Fuego de Dios cae sobre Sodoma y Gomorra y consume estas ciudades por causa de su pecado. Fuego de Dios cae sobre Egipto. Eso lo tenemos en Éxodo capítulo 9. Granizo cubierto con fuego cae sobre la superficie y sobre el área de Egipto. Tercero, tenemos fuego de Dios cayendo sobre los rebeldes de la nación de Israel.
que se levantaron en contra de Moisés y de Aarón después que se rebelaron Coré, Datán y Abiram. En algún momento tenemos que hablar de estos personajes, hermano. Así que me lo recuerdan más adelante. Y desciende fuego y consume a todo el séquito de varones que los siguió, que abogó por ellos. Tenemos fuego de Dios cayendo sobre Satanás y sus ejércitos en Apocalipsis capítulo 20, en la guerra de Gog y Magog. Fuego de Dios cae del cielo y consume los ejércitos, y el Señor obtiene su victoria en ese momento. O sea que cuando el fuego de Dios cae del cielo, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿De qué nos está hablando la palabra de Dios? De castigo, de juicio. Entonces, ¿por qué razón las iglesias se reúnen y cantan que descienda tu fuego? Si el fuego cuando cae del cielo es juicio. ¡Qué tremendo! El Salmo 47 dice que Jehová es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Eso se nos olvida. Cantamos con la emoción, cantamos con el orgullo, cantamos con la vanagloria, cantamos en la carne, pero no cantamos muchas veces con inteligencia. Necesitamos examinar nuestra adoración. Necesitamos examinar nuestra vida. Tercera consecuencia de la falsa adoración, en este caso es obvio lo que sucedió. Pónganme atención, todos los que tienen una posición de servicio oficial en la obra del Señor, ya sea maestro, ya sea pastor, ya sea diácono, ya sea encargado de iglesia, ya sea hermana encargada del grupo de damas, ya sea líder de jóvenes, ya sea discipulador, sea evangelista, sea quien sea. Una consecuencia de la falsa adoración a Dios, la eliminación del ministerio. Nadab y Abiú, fuego del cielo, eliminados. Que entre los que verdaderamente quieren adorar a Dios. Hermano Esteban, eso es del antiguo pacto. Claro que es del antiguo pacto. Y en el nuevo pacto, Pablo dijo, 1 Corintios capítulo 9, que él golpea su cuerpo y lo pone en servidumbre, no sea que él, habiendo sido heraldo para muchos, él mismo fuese eliminado. ¿De qué está hablando? ¿De salvación? No, sino del ministerio. Porque no importa cuán excelente sea nuestro servicio a Dios, no importa lo lindo que predicamos o que creemos predicar, si alguien se está llevando la gloria de Dios, y si alguien se está llevando los créditos de Dios en el ministerio, si está ofreciendo una adoración falsa a Dios, fuera, que entre alguien que verdaderamente quiere adorar y quiere honrar al Señor. La santidad, la adoración, la alabanza es asunto serio. Pregunta, y con esto finalizamos, amados hermanos. ¿Cómo podemos nosotros evitar efectuar una falsa adoración a Dios? Quiero hacer una aclaración antes de continuar con esto. Es que lo que acabamos de leer es un relato contenido en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto, como les mencioné, Dios estableció todo un sistema de adoración, todo un sistema de sacrificios, todo un sistema de alabanza. Pero hoy estamos en el Nuevo Pacto. El Señor Jesucristo ya vino, ya entregó su vida en la cruz, ya dijo consumado es. Estamos en un nuevo pacto. Aún así, mis amados hermanos, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento está lleno de parámetros para la alabanza y para la adoración. Lleno de instrucciones y de directrices de cómo debe ser nuestra alabanza al Dios Todopoderoso. ¿Quiere saber usted, mi amado hermano, cómo evitar errar en su adoración? ¿Quiere usted saber cómo adorar a Dios verdadera y correctamente? Entonces no se pierda el día de mañana, porque vamos a continuar con este tema en la tercera sesión de nuestra conferencia. Cierre sus ojos y vamos a orar. Y pedirle a Dios que su palabra predicada produzca frutos en el corazón de su iglesia. Hermano Miguel, usted mismo puede orar, por favor. Buen Dios y Padre eterno, Señor, que estás en el cielo.
santificado y glorificado sea su nombre cada día, Padre. Señor, queremos dar muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por los que han llegado a este lugar, Señor. Gracias principalmente por su palabra, Señor. Padre, gracias porque cada día que hemos llegado a este lugar, Señor, hemos salido edificados de este lugar, Señor, por medio de su palabra. Señor, quédese con nosotros. Todo lo que hagamos, Señor, en términos de esta segunda día de conferencia, Señor, sea para su honra y su gloria, Padre. Amén. Señor, esperamos también poder estar con nuestros corazones dispuestos para venir el día de mañana, Señor, y concluir este tercer día, Señor, de conferencia. Padre, gracias por todo. Esperamos, Señor, que ustedes sean los que nos pudieron indicar para que tengan misericordia de ellos y también les pueda bendecir para el día de mañana y todos juntos podamos estar alabando y glorificando su nombre y escuchando su palabra, Señor. En el nombre de Jesús, damos gracias y pedimos cada día, Señor. Amén.